El movimiento es una cosa que surgió con Swami Prabhupada, también era un Swami, y la orden de Sannyasa, a la que yo pertenezco, que es la orden de los Swamis, fue iniciada como en el siglo IV o V después de Cristo. O sea, tenemos ya más de 1000 años. Y como le digo, ustedes van a la India, levantan una piedra y aparece un hombre con una mujer vestida de naranja. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta clase conmigo? Vamos a hablar de yoga, de decir qué es y qué no es el yoga. Esa va a ser la modalidad. Y cuando ustedes tengan dudas, consultas, oyeron algo, vieron algo y todo lo demás, no duden en preguntarme porque yo estoy para eso. Yo vengo a eso, a responder las inquietudes, las curiosidades, todo lo que ustedes quieran. No tengan ninguna traba que porque yo soy un viejito y porque todo estoy color naranja y porque soy un swami, no, como le voy a preguntar esto, no. Siéntanse con toda la confianza del mundo. Porque no todos los profesores de yoga saben lo que saben los swamis. No todos. Entonces es una oportunidad de estar en contacto con una persona que por la investidura y por la vocación tuvo que estudiar mucho yoga. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, después de esta breve presentación, ¿qué significa Swami? Porque ahora tengo que darme el papel aquí, porque me equivoqué de anteojo, y lo traje para leer. Pero no importa, porque esto me lo sé de memoria, es nada más que una pauta para ver cómo nos desarrollamos. Swami significa maestro de sí mismo, porque es una persona que anda en una búsqueda espiritual, trabajando en sí mismo para el crecimiento personal. Y como dije, si el maestro dice, lo ordena, entonces ese Swami va a compartir el conocimiento. A uno le cambian el nombre, le dan un nombre espiritual. Entonces el mío es Ekananda, con cada kilo Ekananda. Eka es el número 1 y Ananda felicidad. Entonces quiere decir de que en el momento de la iniciación mi gurú percibió algo de felicidad en mí, de que soy feliz, y me puso ese nombre significativo. Y Swami, Karen tiene una pregunta. Ah, sí. ¿Cuál es la forma correcta de dirigirse a usted? Swami. Swami, no, así. Sí. Nada más que así. Fácil. Swami, ¿y usted está con una orden aquí en Chile o está solo? Solo. Y abandonado. Sí, solo. No tiene un discípulo. El primer Swami chileno que hubo fue una señora, doña Inés Lazo Provis. Ella era profesora de filosofía en la Universidad de Chile y buscadora de conocimiento, se fue a la India, se quedó en la India y allá le hicieron Swami. Después su maestro la mandó, la devolvió hasta que volviera a Chile a dar charlas y todo eso, y alcanzó a estar como 2 años y se murió. Ella tenía ya su edad ya, pero qué bueno que me preguntó eso, porque me da la oportunidad de decir que en la vida con nada hay que ser fanático. ¿Por qué Swami Prashanta se murió de fanático? ¿Por qué? Porque no aceptó, ella tuvo una infección, no tuvo una otitis y no quiso que le pusieran antibiótico. Porque ¿cómo le iban a poner antibiótico? Una Swami. Y esa infección del oído le pasó al cerebro y se murió. Hay que desterrar el fanatismo, porque el fanatismo de cualquier índole que sea, religioso, yógico, político, de la orden que sea, usted le pone una cerca a la mente, la limita. No. Hay que tener la mente amplia.
respetar todos los principios, todos los conceptos. Usted tiene el suyo, perfecto. Pero tiene que respetar los otros y no ponerse fanático por lo suyo. Yo sé, por ejemplo, la gente que se acerca al yoga o se tiene que vestir de blanco o si no, tiene que ser vegetariano. Usted tiene la opción, pero no se fanatice por las cosas. Bueno, ya ¿qué te presenté? Vamos viendo entonces. ¿Qué es el yoga? Y el origen del yoga. La palabra yoga viene de una raíz sánscrita, yug, Y-U-G, yug, que significa unión. Si significa unión, ¿qué pretende unir el yoga? Los tres aspectos básicos del ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Eso es lo que busca el yoga. Porque si se logra producir eso, uno va a tener la experiencia, de que yo no soy este cuerpo-mente, sino que soy una entidad espiritual que habita un cuerpo-mente. Entonces, ahí ya no hay necesidad de tener fe, no hay necesidad de creer, porque se convirtió en una experiencia. Y ese es el objetivo final del yoga. Resulta que en el siglo III a.C., no, vamos más para atrás. ¿Cuándo surge el yoga? No se sabe. No se sabe. Está toda la India está rodeada de mitos, puros mitos, muchos de los cuales son realmente increíbles. Bueno, un mito. Estaba el dios Shiva sentado en la nieve de Etna meditando. Estaba casado. Su esposa se llamaba Parvati. Y la pobre Parvati estaba más aburrida que no sé qué. Con este marido que lo único que hacía era meditar, meditar y meditar. Y le pidió ayuda a los dioses. Y le mandaron a Kama, el dios del amor. O sea, el cupido indio. Y el cupido indio vino y dijo, no te preocupes, le dijo. Yo le voy a mandar un flechazo, le voy a mandar una flecha, va a salir del estado meditativo y se va a fijar en ti. Entonces, con sus alitas, pescó el arco y lo estiró, y el tercer ojo que tenía abierto el dios Shiva, que estaba cerrado, se abrió y de ahí salió un rayo cósmico y le quemó la flecha, y no solo la flecha, sino que las alas del cupido se cayeron. Hasta ahí llegó. Pero a raíz de eso fue que Shiva abrió los ojos y despertó y se dio cuenta que estaba ahí Parvati, su mujer. Entonces ella, como buena mujer, preocupada siempre de todo y del bienestar, sobre todo de la humanidad, le dijo, ¿qué podemos hacer con el ser humano que sufre tanto? O sea que las preocupaciones de hoy día no son solo de hoy. Están hasta en el Olimpo de la India, milenios para atrás. Desde que el ser humano despierta su conciencia, empezaron los problemas, hasta el día de hoy. Entonces eso está simbolizando que en esa época tan antigua, el ser humano también tenía problemas. Y Shiva le transmite el conocimiento del yoga como un medio para poder eliminar el sufrimiento humano. Porque ese es el objetivo del yoga, erradicar el sufrimiento. En los tantras, sáquense de la cabeza si yo cuando pronuncio la palabra tantra no lo relaciono con sexo, porque eso es ignorancia. Los tantras son textos. Hay una frase horrible
Sarva Dukam Evam. Todo es solo sufrimiento. Todo es solo sufrimiento. Entonces, eso tal vez lo dice tan así terroríficamente como para convencer a las personas que tienen que hacer algo por salir del estado de sufrimiento. Porque basta que haya un mínimo movimiento en la mente que no esté de acuerdo contigo y eso se convierte en sufrimiento. Hay sufrimiento chiquitito y hay sufrimiento enorme. Todo es solo sufrimiento. A partir de ahí el conocimiento que Shiva le entregó a su mujer Parvati fue el Tantra. Tantra se refiere a textos de yoga. De manera que la base sobre la que se levanta el edificio del yoga es el Tantra. Y ahí van a aparecer distintos sistemas, distintas líneas, distintos caminos, distintos y diferentes métodos. Por cierto, que a lo largo de los milenios y de los siglos, todo este conocimiento fue evolucionando y se fue ampliando y ampliando y ampliando. Y en ese caminar, los yogis fueron entregando su enseñanza y fueron apareciendo los métodos. ¿Cuál sería el primer método de yoga que existió? Nos preguntamos, claro que sí. No fue el Hatha Yoga, para nada. Fue el yoga del autoanálisis, de la introspección y del conocerse. Y ahí aparece como yoga el Raya, que se escribe con J pero se pronuncia como un Y, Raya Yoga. Pero antes que el Raya Yoga aparece uno que realmente casi no se enseña porque es muy difícil, Gnana Yoga, G-N-A-N-A, G-N-A-N-A, Gnana Yoga, el yoga del conocimiento. ¿Cuándo surge? Cuando un hombre o una mujer, más que nada un hombre, se sienta y se pregunta ¿por qué sufre? Se hace la misma pregunta que muchos siglos después, siglo VIII antes de Cristo, se hiciera el Buda. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Por qué la humanidad sufre? Esa no es una pregunta de hoy, es una pregunta de milenios. Pareciera ser que lo arrastra como una mochila, lo arrastra la humanidad. La gran pregunta, ¿por qué sufre? Gnana Yoga, G-N-A-N-A, se supone fue la primera forma de yoga que hubo. De allí aparece el concepto de un ser supremo. Y viene el yoga de la petición, de la oración y de la devoción, el Bhakti. B-H-A-T-I, Bhakti. El yoga de la devoción. Compuesto por una serie de rituales simbólicos que producen efecto mental para provocar un estímulo psicoemocional que te permita a ti salir de este estado de sufrimiento en que estás pidiendo una ayuda superior. Bhakti Yoga. Así que lo primero, todo esto, no hay nada escrito en tal fecha empezó tal cosa y tal gurú fue el que ideó esto, no. Esto a través de la historia se ha ido moviendo y los investigadores actuales son los que han ido descubriendo este proceso. Gnana Yoga, porque un señor se sentó un día y porque se preguntó, ¿por qué sufre? El Gnana Yoga es uno de los más difíciles, es una forma de yoga muy árida, porque es el cuestionamiento que me hago a mí mismo. Y para no enredarme, necesita sí o sí la guía de un instructor, vale decir un maestro, un gurú. Porque si no me voy a enredar en el torbellino de pensamientos, ideas, y no voy a descubrir la luz. Tengo que tener un guía para hacer Gnana Yoga. Es una forma muy difícil. Aparecieron otras formas de yoga, como el Karma Yoga, que es el trabajo desinteresado en servicio de otros.
De manera que el trabajo usted lo puede convertir en karma yoga. Por ejemplo, si en casa tiene usted que cocinar, tiene que hacer el aseo y todo lo demás, usted con el espíritu de karma yogi hace ese trabajo feliz y contento. Y no espera que nadie se lo agradezca, porque usted está haciendo un servicio. Preparó una rica comida, sirvió unos platos exquisitos, de lo más adornado y nadie dijo nada. Y usted, arcando una ceja, si quedó, le gustó el almuerzo. No. Usted es un espíritu de servicio, de entrega. Su recompensa es ver la cara de los que comen, que están comiendo y degustando lo que usted preparó. Ahora, con el cuento del karma yoga, también aquí yo les puedo decir a ustedes, mañana domingo vengan a limpiar la escuela. ¿Cómo más encima me cobran por el curso y me están pidiendo que me limpiar los vidrios? No, eso es karma yoga. Eso es karma yoga. Es trabajar y hacer un servicio desinteresado en favor de otros. Karma yoga. Y después tenemos ya siglo III o IV, el nacimiento del Raya Yoga. El Raya Yoga, se escribe con J. Raya. Un señor que era un gramático, un estudioso, y se dedicó a hacer una síntesis del yoga que había en su época y escribió un librito. Y en el librito lo primero que dijo que era yoga. Y se supone, los estudiosos a lo largo de los siglos, suponen que no escribió el librito para gente que no sabía nada de yoga. Porque el primer versículo, por decir llamarlo versículo, la primera estrofa dice, y ahora yoga. Qué raro, dice, y ahora yoga. Y en la segunda frase define qué es el yoga, y a partir de entonces, hasta el día de hoy, esa es la definición oficial del yoga. No hay otra, si hay otra, está inventada. Es mentira. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Lo vamos a detener un poco en esto. Parece que los lápices no almorzaron. A ver esto. Yoga, Chitta. Esta no es la mona de Tarzán, ¿no? Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Esto que estoy escribiendo es la definición oficial de lo que es yoga. No hay otra. De acuerdo con la tradición, de acuerdo con la historia, de acuerdo con todo. Esta definición, ¿quién la dio? Un sabio indio que escribió un librito que se llama Yoga Sutras. Y el señor se llamó Patanjali. Hay un librito que escribió Gustavo con algunos comentarios sobre este texto. Debe estar ahí, como se lo quieren comprar. Yoga significa unión. Chitta, la mente. Vritti, el movimiento de los pensamientos. Nirodha, supresión. Yoga Sutra. ¿Qué es Sutra? Sutra es hilo. Entonces, esto es una mala para repetir mantra. Se llama Sumeri. El idioma del yoga del sánscrito. Entonces, el hilo
relaciona la cuenta, relaciona a esta cuenta con la anterior y con la posterior. O sea que están todas relacionadas. ¿Por qué se puso sutra? Porque todos los versículos, yo lo llamo versículo para que entiendan ustedes, están relacionados. El que va aquí con el posterior y con el anterior. Y para poder entender esa frase, tiene que tener presente la posterior y la anterior. Para estudiar los Yoga Sutras se requiere sí o sí un poco el conocimiento de alguien que ya los haya leído. Pero me quiero detener básicamente en la definición de yoga, porque esa es la definición oficial, tradicional y ortodoxa, no tiene otra. Yoga es la supresión de las modificaciones o cambios de la mente. Conclusión, que la definición es psicológica. Psicológica. No habla de ejercicios, de respiración, de asana. No. Habla de la mente. ¿Y por qué de la mente? Porque es en la mente, con la mente y a través de la mente que yo voy a lograr una experiencia superior de conciencia. Una experiencia espiritual. Yo sí o sí tengo que pasar por el proceso mental para entrar a esa dimensión desconocida llamada espíritu o espiritualidad. En el camino del yoga no hay otro. Entonces, con el tiempo y con los siglos aparecieron distintas corrientes, distintos sistemas de yoga. Muchísimo. Abriendo la posibilidad de que cada uno, de acuerdo con su gusto, practicara el yoga que le pudiera parecer. ¿El yoga nació después de la venida de los Aryas? ¿Antes de los Aryas? Porque los Aryas del siglo, esto de los siglos en la India hay que tirarlo hacia el vuelo nomás. Porque ellos nunca llevaron... No llevaron nada, no escriben así como escrito, como lo hacemos nosotros aquí, que en tal fecha, qué sé yo, pasó tal cosa. En tal día y en tal año un terremoto. O en tal época se construyó tal cosa. Eso en la India no existe. Entonces todo es más o menos. Tal vez. Y como los indios parece que tuvieran la cabeza suelta y te dicen hace 3000 años y tú no sabes si es cierto lo que te está diciendo los nativos. Pero tiene la cabeza suelta. Todos hacen así. Te dan los datos. Mire, ¿dónde queda la calle? ¿Dónde queda Tobalaba? Para allá. Anda a preguntar algo en la India para dónde está alguna cosa. Que te mueve la cabeza así, tú no sabes si te está diciendo la verdad o mentira. Son así. Bueno, entonces, los arios, como en el 3000, entraron a la India, pueblo nómade. ¿De dónde venían? Algunos sostienen, algunos investigadores, que bajaron de la estepa rusa, invadieron la India. Se abandonaron por el continente nativo. Blanco, pelo rubio, ojito azul. Y se encontraron con los habitantes de la India que tenían influencia negroide. Boca ancha, nariz ancha, pelo motudo. El mejor exponente de eso fue Sai Baba. ¿Alguien vio alguna vez a este maestro indio llamado Sai Baba? Sai Baba era un exponente del nativo indio. No hay que decir hindú, nunca, porque hindú se refiere a la religión. Hay que decir indio. Música hindú no existe, música india. Cultura hindú no existe, cultura india. Porque cuando está diciendo hindú, está hablando de la religión. Entonces, resultó que con la invasión se mezclaron. Evidentemente. Imagínense ustedes, la mujer de Ana Colchoa, pero unos dioses a estos rubiecitos
jovencitos que invadieron la India. Y debo decir que la mujer india es muy linda. Son muy bonitas las mujeres indias. Muy lindas son. Ahí aparece lo que sería la raza india de la mezcla. Y los que llegaron se dieron cuenta que su raza se estaba deteriorando, y entonces vinieron y dictaron la ley y la norma de las castas. Y le aplicaron a las castas un sentido religioso y dividieron varias castas. Ahora, cuando ellos llegaron a la India no encontraron un pueblo ignorante, que no sabía nada de nada, no. Había una cultura. El pueblo tenía cultura. ¿Cómo se llamaban los habitantes nativos de la India? Drávidas. Y había una cultura llamada cultura dravidiana. Drávida con B corta. Dravidiana, drávidas. Esto que yo les estoy comentando es esta clase, esta es la única clase en que yo voy a estar hablando un poco de la historia del yoga, para que ustedes vean de dónde sale el yoga, las distintas ramas que hay de yoga, y tengan un conocimiento serio de qué es el yoga y su origen. El yoga no nace con ayer, porque todos se llaman ayer. No. Es un exponente, ¿verdad? Un muy buen maestro, tuvo mucho mérito, ya hablaremos de él, pero él no nace con ayer. Entonces se supone, los investigadores suponen que ya el pueblo dravidiano, los drávidas, practicaban yoga. Lo que entró con los arios fueron filosofía. Los arios entraron con unos libritos aquí abajo que se llaman los Vedas. Ese conocimiento no está en el pueblo nativo. Lo entraron los arios. Y ellos entraron con sus dioses. Y uno de los dioses importantes con que entraron fue Agni. A-G-N-I. Agni, el dios del fuego. Hasta el día de hoy se cumplen esos rituales históricos en la India. En la India por la nada hay una ceremonia de fuego. Tú vas a hacer un emprendimiento, arrendaste un local o compraste un local y vas a tener una empresita y vas a vender algo. Lo primero que hacen para traer buenas vibras y cargar de buena vibración el local, ceremonia de fuego. En los campos, las plantaciones no están produciendo como uno quiere, ceremonia de fuego. Matrimonio. El matrimonio se hace alrededor del fuego. Con un brahman, con un sacerdote, se hace el matrimonio, y después el novio que va adelante y la novia toma parte de la ropa de él y va detrás dando la vuelta alrededor del fuego. Y en los centros de yoga, que son más tradicionales, como en el que vivo yo, hacemos todos los primeros sábados de mes un ritual de fuego, exactamente como el ritual de fuego que se hacía en la época del Paro y de la cultura dravidiana. Y ese ritual de fuego, ¿cómo se llama? Havan, con H y B corta, Havan. Se hace el fuego, se tiran ramas del fuego, se tiran productos de la tierra, puede ser arroz, grano, lo que uno quiera, y se repite el mantra. Y cada vez que se repite el mantra, se hace un mudra, un gesto simbólico con la mano de ofrenda. Son rituales, el yoga tiene rituales. ¿Y en qué forma del yoga están metidos los rituales? En el bhakti. Ya vamos a hablar de esos sistemas en otra clase. Vamos a ver los distintos sistemas que hay. A manera de que ustedes tengan cultura de yoga. Además del Jivana, que encuentro fantástico, ustedes tienen que tener un mínimo de una base de conocimiento de qué es el yoga. Para que si alguien le pregunta, oye, ¿sube que está haciendo yoga? ¿Sí? ¿Y qué es eso? ¿Un qué? ¿Cómo pueden haber comprobado
comprobado que ya 2000 años antes de Cristo había yoga. Porque descubrieron restos arqueológicos en dos ciudades, Mohenjo-Daro. Oye, no sé si me va a escribir el requisito, pero vamos a ver. Mohenjo-Daro y la otra es Harappa. Si ustedes quieren tener mayor conocimiento, se pueden meter a internet y escribir, y ahí va a aparecer más detalles respecto de estas dos ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa. ¿Qué fue lo que encontraron allí los investigadores? Encontraron restos arqueológicos. Y cosa muy curiosa, que siendo ciudades tan antiguas de 2000 años o 3000 años anteriores, ¿no? Estas ciudades tenían, por ejemplo, sistema de alcantarillado. Rarísimo. Tenían baños públicos. No tenían pavimento en las calles, pero tenían las calles con tierra, todo súper ordenado. Las casas, por ejemplo, no tenían la entrada vuelta a la calle. Para la calle había una muralla y la entrada a la casa estaba por el techo. Una manera de evitar que les robaran. Porque en la tarde o en la noche, la escalera que venía del techo para la casa, la sacaban y quedaban aislados. Yo creo que vamos a tener que hacer eso. No pasa nada. Está por el techo. Así que hay que hacer ejercicio de yoga para poder subir la escalera. Entonces ahí quedó comprobado porque encontraron pequeñas estatuitas, cositas así de arcilla. Y aquí había figuras humanas que estaban en postura de yoga. Así entonces se comprobó que el Hatha Yoga era anterior a la llegada de los arios. Se supone que ya hacían posturas de yoga antes de la invasión aria. ¿Quién entró a la India con los arios? La filosofía. Y ahí aparecen las distintas corrientes filosóficas indias que hasta el día de hoy rigen y son la base en la que se sustenta la religión y la cultura de la India. Hasta el día de hoy. ¿Cuál era tu idea? ¿Cuál era tu idea? Y una Dijiste que venía. De esas corrientes filosóficas, se llama yoga. Pero mañana no va a estar el sol. Confusión, el yoga filosófico. ¿Y a qué hora termina? A las 2:30, pero hacemos una pausa a las 1:30. Otro día vamos a hablar de las corrientes Nyaya, Vaisheshika, ¿Qué te vamos a decir? Vedanta, Sankhya. Y solo así con dar una mirada en general, como a tener un conocimiento, dijéramos, cultural de qué es el yoga. Y sacarnos definitivamente de la cabeza que el yoga es Iyengar Yoga. Y ese es el origen del yoga. No, para nada. Para nada. Meritorio, claro que sí, ¿cómo no? Muy meritorio. Pero piense usted que hay sistemas de yoga en que el practicante de yoga no hace ningún ejercicio. Ninguno. Solo medita. O lee, aprende, estudia. ¿Cuáles son esos pecados, Swami? ¿Cómo? ¿En qué sistemas de yoga no se hace ningún ejercicio? Solo se medita. Por ejemplo, en el Bhakti Yoga, en el Karma Yoga, en el Tantra, hay distintos sistemas de yoga. Sí, la única forma de yoga tradicional que contempla la práctica de ejercicios o de práctica psicofisiológica es
el Hatha Yoga y el que viene después del Hatha Yoga, el Raya Yoga. Porque si usted practica, esa es la pregunta que se hacen los maestros de yoga. Si usted practica Hatha Yoga y no hace Raya Yoga, ¿para qué hace Hatha Yoga? Porque el Raya Yoga, que es la meditación, es la continuación del Hatha. Me encuentra casi muy difícil hacer el Raya Yoga, la meditación, si usted no se ha preparado mediante el Hatha Yoga. Que esa forma de yoga en otras clases la vamos a ver. Como cultura, ¿no? Como conocimiento. Vamos a ver de qué, porque cada uno de estos sistemas tiene etapas. Mira, tú lo voy a decir así de corrido porque después lo vamos a ver en detalle. Pero el Hatha Yoga, uno piensa que son las puras asanas o esas técnicas respiratorias raras. Mira todo lo que tiene. Son 10. Neti, Nauli, Dauti, Bhakti, Kapalabhati, Tratak, Asana, Pranayama, Bandha, Mudra. Eso se llama Hatha Yoga. ¿Y qué saben del Hatha Yoga? ¿Qué se enseña en Hatha Yoga? La postura. O sea, querido, tienen que estudiar. Porque el material es gigantesco. O sea, cuando se meten en esto, no queda nada más que ahí hacer una que otra práctica, ¿no? Porque es un cuento de nunca acabar, porque tú leíste este librito y después tenías el otro y te llamó la atención eso y lo otro y la cosa parece que no se termina. Si no, pregúntenos nosotros, a Gustavo y a mí, que pasamos todavía estudiando, leyendo, escribiendo, difundiendo. Ya. ¿Alguna pregunta de lo que conversé con ustedes? Bueno, veamos entonces, así, muy a grosso modo. Dos formas de yoga que tienen, dos corrientes filosóficas ¿Qué te dicen Hare Krishna? que tienen que ver con el yoga. La filosofía Vedanta y la filosofía Samkhya. La filosofía Samkhya es agnóstica. Gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis significa conocimiento. Y en sánscrito la A, delante de una palabra, por lo general, es negación. Agnosis, no tengo el conocimiento. No sé. Entonces, el Samkhya dice, yo no me meto con el concepto de la divinidad, Dios y los dioses y todo, no me meto con eso porque las neuronas no me dan. Aquí me voy a calentar la cabeza cuando ya personalmente y por la vida tengo tantos problemas, me voy a confundir más a pensar dónde está Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios. Ese es el Samkhya. Ahora, el Samkhya se une con el yoga y aparece como Samkhya Yoga. El yoga lo que tiene básicamente es que son prácticas. Se las dije recién, las 10. No tiene nada de otro. Ustedes se las tienen que aprender también, así como digo yo. No tiene nada de otro. Está bien. ¿Y el Vedanta qué? El Vedanta, la palabra casi lo dice, está inspirado en los Vedas. Lo que pasó fue que los arios entraron con su conocimiento teórico y filosófico y religioso
y venían con sus sacerdotes, que eran los que mantenían el culto, el fuego, etcétera, etcétera. Y ahí se estableció como la religión hindú, inspirada en los Vedas. Porque los nativos de la India ya tenían su concepto de la religión y su Dios. Y Dios como madre. Por eso es que ahí en las excavaciones arqueológicas de Mohenjo-Daro encontraron un templo y en la parte alta del templo había una estatua de una mujer con senos muy abultados, con las piernas abiertas, mostrando el sexo y los brazos abiertos. La madre del mundo, la diosa divina, que acogía todo y que era la que producía todo. Entonces, los arios entraron con otro tipo de dioses, masculinos y femeninos, porque todos los dioses varones estaban casados. Todos estaban casados. Shiva tenía su señora, se llamaba Parvati. Era esa que le dije que estaba allá en los Himalayas, aburrida, plateada. Esa. Pero hay que entender que todos estos dioses están representando energías. Shiva representa la conciencia expandida. Porque en el ser humano, en la mayoría, hay una compulsión de buscar el origen de todo. Compulsión, una necesidad de saber de dónde salió todo esto. Y agregado a eso también, ¿qué va a pasar conmigo? Yo me muero y ahí quedé nomás, chao. O como dicen algunas religiones, hay otra vida. Porque sí, las religiones, algunas, y el yoga sostiene que nosotros somos una entidad que se llama Atma, una entidad espiritual que hay metida dentro de mi cuerpo, Atma. Eso se llama alma en Vedanta, pero en Samkhya se llama Purusha. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay uno que se llama de una forma y otro de otra? Porque el alma tiene una chispa de la divinidad. O sea, eso que yo digo, Dios no está en una nube por allá sentado. Hay una chispa de esa divinidad que está dentro de mí. Eso dice el Vedanta, basado en los Vedas. Y el Samkhya lo llama Purusha, entidad espiritual. ¿De dónde salió? No tengo idea. ¿Y de dónde viene? De otra dimensión. Y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con eso? Se va a devolver a esa dimensión donde vino. Pero el Samkhya no tiene el concepto de la divinidad. ¿Y por qué esto hay que tenerlo presente en el camino del yoga? Porque el yoga está hablando, como corriente filosófica, de que nosotros tenemos una entidad espiritual dentro, y esa entidad espiritual tiene una conciencia. Y esa energía o conciencia inunda el cerebro con su luz y hace aparecer al cerebro como consciente. Y yo soy consciente de la vida que vivo. Entonces hay como una emanación hacia este mundo y va a haber un momento en que se va a producir un proceso como de involución y todo va a ir disolviéndose y yo voy a volver a la conciencia llamada Purusha o Atman. Entonces, si vamos de nuevo a la definición de la palabra yoga, lo que pretende el yoga es unir estos dos a la larga. Y si yo logro la unión de esa conciencia que está dentro de mí, con mi mente, con mi cuerpo, logro esa simbiosis, entonces decimos, está iluminado. Y uno pregunta, bueno, ¿y alguien le habrá logrado eso? Sí, pues la India tiene montones de gente. Uno de los más grandes iluminados que tiene la India es Ramakrishna. Y ha tenido otros más también.
y muchos que han tenido pequeñas explosiones de conciencia, pero que no se han quedado iluminados, como fue el caso de la mestiza. Y si nosotros miramos el cristianismo a la luz de estos conceptos, Cristo fue un iluminado. Más aún cuando existe la teoría de que pasó un tiempo en la India, porque ¿dónde estuvo metido? Desde que era un niño chiquito, un niñito, hasta después cuando aparece con 30 años. ¿Dónde estuvo metido? ¿Qué hizo? Nada, no se sabe. No se sabe. Pero hubo un periodista ruso Después de la 1:30 que hay. que recorrió parte de la India y les dijeron, fíjese que Jesús estuvo en la India. ¿Dónde? No, vaya usted allá al norte de la India y hay un monasterio donde hay textos que narran la existencia y la evidencia de Jesús en ese periodo. Y Notovich, el periodista ruso, partió para allá. Llegó a un pequeño reino, se entrevistó con la reina, estoy hablando de harto tiempo, y ella lo autorizó a que fuera al monasterio de Imis, H-I-M-I-S, monasterio de Imis. Y ahí con los monjes budistas, porque el monasterio budista, le mostraron unos textos en Pali, un idioma creo que de Nepal, le mostraron en Pali frases que eran ama a tu prójimo como a ti mismo, por dar un ejemplo, que eran las mismas frases que aparecen o parecían las que están en los evangelios. Entonces Notovich, muy entusiasmado, se devolvió a Occidente con el cuento de que nadie le creyó y se perdió. Bueno, entonces nos estamos quedando en estos dos aspectos que son interesantes como conocimiento. ¿Cuándo fue eso, Swami? ¿De qué? Del periodista ruso. ¿De Notovich? Sí, más o menos. Más o menos fue en este siglo. Fue en este siglo. ¿No? Mueve la cabeza así. Sí, eso es cierto, gracias. Fue en este siglo. Como yo me acuerdo bien exactamente, fue en este siglo. Yo quiero contar que los indios te dan un dato de algo y te hacen con la cabeza. Y uno no sabe que si es sí o no. Pero ahora será en el 20 o en el 21. En el siglo pasado. En el siglo pasado. Se escribió un libro, Elizabeth Clare escribió un libro que dice Los años perdidos de Jesús. Está en librería. Y ahí cuenta toda la historia de la investigación que hizo Notovich. Elizabeth Clare. Los años perdidos de Jesús. Es bien sorprendente el librito, ¿eh? Fue bastante revolucionario, sobre todo en Europa. Uy, ¿qué es por los libros? Esta teoría que Jesús había establecido. No hemos hablado de eso, para nada. Los libros también. ¿Hasta qué hora estoy yo? Hasta las 2:30, entonces podemos hacer ahora un break. Hagan un break. ¿Ya? Y aprovechamos y sacamos la foto, ¿no? Ahora. Sí, claro. Y nos sacamos una foto y nos vamos al break. O la foto en la escalera, no sé. Ah, la foto ahí afuera. Sí. Ahí en la